usuarias y usuarios de este prestador de servicio. Se trata de un especial de TV Todos Adentro. Vamos a conversar el día de hoy con Luigino Bracchi. Bienvenido. Luigino es ingeniero de informática o licenciado, les dicen ahora, pero en mi época todo el mundo le decían ingeniero, así como le decían doctores a todos los que estudiaban Derecho, y resulta que no era verdad porque el doctorado es un nivel o un escalafón en la formación académica. Pero bueno, entonces vamos a cumplir con la formalidad. El licenciado Luigino Bracchi. Bienvenido, Luigino. ¿Cómo está, Iván? Bien, chévere. Mira, Luigino, vamos a meternos en materia porque el tiempo se va rapidísimo. Hay algunas personas que se refieren a un área de tu competencia, que es la de el uso del software libre. Lo califican de ser una herramienta, digamos, revolucionaria, tal vez por su carácter no privativo, no privatizable. Sin embargo, hay quienes dicen que no, que es la repetición del mismo esquema de Windows y que finalmente terminas atado al capitalismo. Danos una apreciación tuya sobre ese aspecto inicial para meternos en tema. Mira, bueno, Iván, gracias por la invitación, primero que nada. Y por supuesto que el software libre lo consideramos algo revolucionario, todo lo que es las tecnologías libres en general, porque el gran problema que ha habido con el software privativo es justamente ese, que nos tiene lleno de ataduras, que cuando tú necesitas adquirirlo, o sea, cuando tienes que adquirirlo, sobre todo en estos momentos en el que tenemos un problema grave de lo que es el tema de las divisas acá en Venezuela, quedas atado completamente a una empresa transnacional que es la que te ofrece los servicios, bueno, a cambio de una parte monetaria. Nosotros nos convertimos en usuarios de ese software, pero no sabemos cómo modificarlo o cómo mejorarlo si tuviéramos que adaptarlo a las necesidades nuestras. El tema del software libre es que viene con su código fuente. Eso es algo muy parecido a lo que ocurre cuando, yo lo veo mucho con los técnicos en electrónica, que ellos cuando tienen que arreglar un aparato, televisor, un radio, y posiblemente ese aparato no lo conocen todavía, ellos buscan los planos en internet. Y cuando los consiguen, eso les permite arreglar cualquier aparato, siempre que se puedan conseguir los planos. Lo mismo ocurre con el software. Si tú no tienes el código fuente de ese software, es decir, todas las especificaciones, digamos, las instrucciones que fueron escritas por humanos, por seres humanos, por programadores, que son las que dicen cómo debe funcionar ese software, si tú no consigues ese código fuente, no lo puedes mejorar, no puedes adaptarlo a las necesidades del país, no puedes traducirlo al español, por ejemplo, no puedes, oye, si tienes una necesidad específica, porque aquí los ministerios funcionan de una forma distinta a como funcionan las instituciones públicas en Estados Unidos, por ejemplo, oye, aquí podemos adaptarlo a nuestras necesidades. Si el software es privativo, no lo podemos hacer, pues. Eso por un lado. Por el otro lado, el software libre está hecho muy para ser trabajado de forma colaborativa, de forma colectiva. A diferencia del software privativo, que vuelvo y te repito, se necesita siempre que la empresa que te lo vende sea la que te haga todo. Si esa empresa no te quiere prestar servicio, como nos pasó en diciembre de 2002 durante el paro petrolero, si esa empresa no te quiere prestar servicio porque se plegó al paro, pues simple y llanamente no podemos hacer nada, ¿no? Nos quedamos con las manos atadas y tenemos un montón de computadoras que no las podemos utilizar. Con el software libre tenemos el código fuente y aun si las personas que lo hicieron decidieran que no nos van a prestar más servicio, igual tenemos el código fuente, uno lo que hace es buscar ser programadores, echamos informáticos y simplemente les pides, bueno, modifícame el software para que funcione bajo mis necesidades, ¿no? Vuelvo y te repito, algo que se considera revolucionario, Richard Stallman, que es el propulsor del movimiento del software libre, él dijo una vez que a él le gustaría que todos los niños usaran software libre, porque el software libre te enseña a compartir. A diferencia del software privativo, que tú no lo puedes estar, si tienes una caja de Windows comprada legalmente, por ejemplo, tú no se la puedes dar legalmente a otra persona para que lo instale también. Eso es ilegal, eso de repente lo hacemos todos, pero en la licencia dice que eso es ilegal. Si tratas de hacerlo con el mismo código de la licencia, cuando trates de validarlo te va a decir, mira, ya lo instalaste en otra máquina, no lo puedes instalar en esta. Mientras que el software libre, más bien insta lo contrario, insta a que lo compartamos, a que se lo demos a otras personas y a que nos sentemos a ver cómo funciona, a que nos sentemos a estudiarlo, de tal forma que ya no estamos formando meramente personas que se sientan a usar una computadora, sino personas que también
pueden ser creativas al hacer su propio software o al modificar el software y cambiarlo. De repente es un poquito, cuando te estoy hablando de esto, de repente en el mundo cultural les cuesta un poco entenderlo, ¿no? Pero en el mundo científico, en el mundo de la ciencia, oye, para nosotros eso fue algo que nos impactó muchísimo, la forma como, incluso en las universidades, las empresas, estas empresas privadas de software privativo, Microsoft, SAP, etcétera, etcétera, se meten directamente en los salones de clase, en los pasillos, ponen sus kioscos, regalando su software, ¿no? Que es una forma de tratar de hacer que los chamos que están estudiando se enamoren de un software privativo, inclusive le dan versiones gratuitas, pero después cuando llegas a trabajar, cuando vas a trabajar, cuando te gradúas y vas al trabajo, ahí te das cuenta de los costos inmensos que tienen que pagar las empresas, por lo menos las empresas del Estado, las empresas públicas, estilo PDVSA, estilo los canales de televisión, tienen que pagar unas licencias gigantescas en dólares cada pocos meses para que el software privativo que tienen instalado pueda continuar funcionando. Es allí donde nosotros insistimos muchísimo en lo que es el desarrollo, bueno, es soberano como país, que nosotros tenemos acá en técnicos y licenciados, ingenieros muy capaces acá en Venezuela en la parte de software, y que, oye, que son capaces de hacer software igual o mejor que ese que Fíjate, Luigino, con las tenemos que explicaciones, comprar. disculpa que te interrumpa, pero con las explicaciones que estás dando, uno también puede inferir que la incidencia, digamos, revolucionaria no solamente en el campo de la tecnología, sino que también es en el campo de lo social, lo cual es mucho más importante, sobre todo en un proceso como el que vivimos en Venezuela. Pero a veces hace falta como que, y es una percepción que uno tiene incluso desde afuera, ¿no? A veces parece que hiciera falta como una voz líder, como una voz convincente con relación a este tema. Nosotros observamos que, por ejemplo, tú como profesional en esta área, has avanzado muchísimo hasta convertir a la emisora Alba Ciudad, que por cierto nos cedió su espacio para esta grabación en el día de hoy, sea prácticamente la única casi emisora utilizando software libre para sus transmisiones, para todo, para el uso de toda su tecnología. Y ni siquiera Radio Nacional de Venezuela o YBKE Mundial u otras instituciones que pudieran tener más peso institucional en el sentido gubernamental, ninguna de ellas aparece identificada con el software libre. ¿Qué ha faltado para convencer a nuestra gente, para convencer a nuestros gobernantes, para convencer a nuestros ministros, al propio presidente de la República, de que el camino de la transformación tiene que ser una transformación también tecnológica y que en lo social impacte con esta área del software libre? Pero eso lo vas a responder después que identifiquemos, porque en este momento vamos a identificar a la estación prestadora del servicio y volvemos aquí con Luigino Braqui. Seguimos aquí compartiendo esta interesante conversación del día de hoy con Luigino Braqui, quien es licenciado, no es ingeniero, es licenciado en ingeniería, ¿no? Licenciado en ingeniería, ¿cómo se dice? Yo me gradué como licenciado en computación, o sea, ya. Lo que pasa es que de repente alguien que me conozca puede decir, oye, se quiere hacer pasar por ingeniero. Ya, entiendo. Por ese tipo de cosas. Claro, es más bien que no aparezca como que si está siendo un impostor. Exactamente, perfecto. Mira, Luigino, habíamos quedado en el segmento anterior, que en el impacto que tiene todas estas transformaciones de las que estabas hablando y del valor del software libre en el campo de las transformaciones en la tecnología, pero cómo también impactan en lo social. Y lo hacíamos en un elemento que tiene que ver con nuestra política, con el hecho de que las emisoras del Estado venezolano no hayan adoptado en su gran mayoría el software libre como herramienta para su desempeño. Prácticamente la única que así lo hace es la emisora en la que tú laboras, que es Alba Ciudad 96.3 FM, pero la mayoría no. Radio Nacional de Venezuela, YBKE Mundial, AN Radio, ninguna de las otras emisoras más bien parecen atadas al software privativo. ¿Qué hacemos para estremecerles el piso y convencerles de que el camino es este que tú estás definiendo hoy? Oye, Iván, tú me hablabas también de una voz líder. Oye, y voz líder fue el comandante Hugo Chávez, ¿no? Él en el año 2002, en diciembre de 2002, él emitió un decreto presidencial en el que, bueno, prácticamente ordenaba que todas las instituciones públicas del Ejecutivo Nacional tenían que migrar a software libre, ¿no?
no solamente las radios, no solamente los medios de comunicación, todos los entes del Estado tenían que hacerlo, en parte por las razones que habían, lo que vivimos. Creo que ese campo sí se ha cubierto más o menos, ¿no? El campo administrativo, el campo de... No como se quisiera, no como se quisiera. De hecho, muchas instituciones públicas están detenidas porque otras se los impiden, vamos a decirlo de esta manera. Por ejemplo, muchos departamentos de administración no terminan de migrar a software libre porque el Ministerio de Planificación les exige que se utilicen hojas de Excel, que se use Windows, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay allí una traba todavía en muchas instituciones públicas. Está también el tema de determinados software que hay que terminar de adaptar para las necesidades de nosotros, lo que te hablaba un poco de este tipo de software que maneje nóminas, que maneje procesos, lo que hay en PDVSA, por ejemplo, los diferentes procesos que pueden haber en cada institución pública. Eso es un trabajo bastante fuerte. De hecho, PDVSA no está migrada, Corpoelec no está migrada, la gran mayoría de las empresas, CanTV no está migrada, la gran mayoría de las empresas, digamos, fundamentales no están migradas. El Ministerio de la Cultura sí fue uno de los primeros que se migró aproximadamente en el año 2006, 2007, bajo la gestión de Farruko Sesto. Ahí estaba un camarada, Pablo Romero, que seguramente sí, tú lo conociste, que él encabezó, él lideró la migración y se hizo con bastante éxito, ¿no? Exceptuando esos punticos que te dije que muchas veces no son responsabilidad de los ministerios, sino de un ministerio, sino de otro, ¿no? El caso de los medios de comunicación es más complicado, ¿no? Porque estamos hablando de aplicaciones para manipular video, para manipular sonido, para manipular imágenes. Imágenes, exactamente, diseño gráfico. Estamos hablando de aplicaciones, primero, que son complejas y que tienen años en el mercado, ¿no? La famosa suite de Adobe que todos conocemos, ¿no? Segundo, que lamentablemente en las instituciones educativas, en las universidades y en los institutos, se sigue utilizando, inclusive en los nuestros, inclusive en los revolucionarios, se sigue utilizando esas herramientas para dar clases. No ha sido fácil convencer, digamos, a los profesores, a los mismos estudiantes siquiera de utilizar ambas herramientas, ¿no? Que eso pienso yo que sería lo ideal, pues, porque un estudiante que egresa de la UniArte puede ir a trabajar tanto en los entes públicos como en los privados, ¿no? Debería conocer ambos mundos. Sin embargo, no hemos logrado todavía que se pueda dar clases en ambas herramientas. Eso es algo que frena mucho, eso es algo que causa resistencia cuando un joven, digamos, llega a un lugar de empleo, se le pide, mira, tienes que utilizar software libre, no los conoce. A veces le cuesta, pues a veces es complicado. También es complicado cuando hay una resistencia al cambio de alguien que lleva 15, 20 años utilizando una herramienta, pedirle que utilice otra, eso es complicado. Sin embargo, no es insalvable. O sea, sí se ha logrado, de hecho, Alba Ciudad es una prueba de que sí se puede migrar a una emisora mediana, esta es una emisora, no es una emisora pequeña, no es una emisora comunitaria, esta es una emisora que tiene un departamento de prensa, un departamento de producción, es una emisora, digamos, de repente no es tan grande como Radio Nacional, que tiene más de 300 empleados y tiene 5 canales, ¿no? Sin embargo, Alba Ciudad sí es una emisora mediana, sí se pudo migrar a software libre. No es la única en Venezuela, emisoras pequeñas comunitarias como Mágica FM, que es una emisora en Amazonas, Urquía, que es una emisora en Los Teques, ellos también han migrado a software libre. Sin embargo, algo que también se necesita un poco, un problema que hemos tenido en los últimos años, también es que bueno, primero la competencia fuerte que tenemos a nivel de recursos humanos con el sector privado, que se nos lleva a la gente, ¿no? O sea, lamentablemente hay que decirlo, muchos muchachos que se preparan en nuestras universidades y en nuestros entes públicos terminan migrando a la empresa privada, que a veces puede tener mejor sueldo, mejor beneficio, sobre todo en esas áreas en particular, ¿no? Y allí estamos perdiendo gente, eso es un tema que hay que analizar, ¿no? Otro tema que hay que analizar es que las empresas que venden software tienen sus trucos a nivel ellas fomentan la corrupción, ¿no? Hay que decirlo, muchas veces se dice, no, la corrupción hay nada más en las empresas públicas, pero las empresas privadas muchas veces son las que la fomentan. Cuando le dicen a una persona encargada de compras, mira, tienes que seguir comprando este software privativo y nosotros te ayudamos. Te pasamos algo por ahí por debajito, algo así. Las comisiones, exactamente. Entonces, eso también causa mucha resistencia. Eso también dificulta mucho lo que es la migración al software libre. Lo hemos visto sobre todo en esos entes grandes, donde las licencias de software, estamos hablando de varios millones de dólares al año, ¿no? Eso de verdad es un freno muy fuerte. Sin embargo, yo creo que poco a poco también se ha logrado mucho éxito en muchas instituciones, así como se ha logrado un éxito en Alba Ciudad, que tiene
6 años migrada a software libre. También, y Radio Nacional de Venezuela ha mostrado mucho interés. Tal vez ha habido problemas, ha habido algunos problemas de continuidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, Radio Nacional de Venezuela tenemos entendido que tiene interés en ir migrando poco a poco sus canales, pues empezar con los canales más pequeños para ir migrando, ir adquiriendo la experiencia que se necesita para poder migrar de una forma efectiva a software libre, lo cual no es algo que solamente les convenga a ellos, es algo que nos conviene a todos en el Estado. Porque, ¿qué pasa? Si mañana queremos abrir un nuevo circuito de emisoras, tenemos el impedimento del software, que entonces hay que comprar un software privativo que cuesta cientos de miles de dólares y es un problema. En cambio, una vez nosotros aquí en Alba Ciudad, nosotros podemos ayudar perfectamente a la gente de Radio Nacional a migrar y también a medida que haya más personas capacitadas para migrar, para utilizar este software libre, podemos ir enseñándole a las emisoras comunitarias, a todo tipo de emisoras revolucionarias para ir migrando. Fíjate, esa es una parte que yo quisiera que la conversáramos ahorita. Vamos a hacer un corte para identificar a este prestador de servicio, pero quisiera que nos metiéramos un poquito en ese tema también que tiene que ver con la difusión, la educación, los talleres. Tal vez una apreciación muy subjetiva, pero hubo un tiempo en que había mucho predominio de talleres, convocatoria, cursos, etcétera. Y hace tiempo que yo, por lo menos, no lo sé si los demás, no oigo mucha promoción de cursos. Hay algo que está fallando en nosotros, estamos regresando hacia atrás, estamos de regreso al neoliberalismo como nos acusan que estamos en otras áreas del desempeño oficial, o es mentira y seguimos hacia adelante con las vanguardias revolucionarias bien enfiladas. Al regreso vamos a continuar hablando con Luigino Bracchi sobre estos temas y más. Seguimos en este especial del día de hoy conversando con Luigino Bracchi, temas de la tecnología, del software libre y sobre todo de la revolución bolivariana y chavista. Habíamos quedado pendiente con un tema que tiene que ver con la formación en esta área, que es tan desafiante. Yo decía que me parece que ha habido un poquito de merma en la promoción de cursos relacionados con este tema. Y el otro que tiene que ver con esa estira y encoge permanente que es del campo de la política, de la economía y del pensamiento también, de la cosmovisión que se tiene, que es el de la tentación permanente de que regresemos al neoliberalismo. ¿Está presente también eso en el campo de la tecnología, Luigino? Mira, siempre puede haber un funcionario, una persona en alguna área que quiera echar para atrás cambios que se han logrado. Eso, por lo menos en la parte de software libre, nos ha pasado muchísimas veces, pues, ¿no? Nos ha pasado un montón de veces que el trabajo duro que han hecho camaradas, de repente hay un cambio de gestión y llega una gestión con una gente nueva, políticas nuevas, y se revierte todo eso, ¿no? Sin embargo, hay que admitir, hay que reconocerlo y hay que ser muy claros en esto. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, en la Asamblea Nacional pasada, aprobó una ley, la ley Infogobierno, que es la ley que, digamos, toma ese decreto presidencial que el comandante Chávez aprobó en el año 2004 y ya lo eleva a ley. Como tú seguramente sabes, ya como ley ya no abarca nada más solamente al Ejecutivo Nacional, abarca a los 5 poderes públicos, a todos los niveles, se amplía. Y a todas y todos los ciudadanos de obligatorio cumplimiento, además. Sí, bueno, en este caso la ley es para el Estado, ¿no? Sin embargo, también plantea otro caso que son las sanciones, ¿no? Que es algo que antes el decreto presidencial no tenía. Hay sanciones, o sea, si los funcionarios no echan para atrás o dañan migraciones a software libre o no están de acuerdo en migrar, hay sanciones muy claras para esos funcionarios, ¿no? Hay inhabilitaciones administrativas, hay multas, hay diferentes sanciones en esos casos, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, el gobierno del presidente Maduro, mira, tenemos, por ejemplo, las canaimitas, llevan 5 millones de canaimitas, todas utilizan software libre, ¿no? Eso es un logro que yo creo que es más que destacable. Diferentes gentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo el CNTI, el Centro Nacional de Tecnología e Información, ellos proveen cursos. Es cierto que no hay tantos llamados a talleres como antes y es un llamado que tenemos, un llamado autocrítico que tenemos que hacer, que eso tiene que recuperarse, pues, porque la formación es vital para poder hacer las migraciones, para poder lograr que las personas vayan migrando en las instituciones, vayan yendo hacia el software libre. Es vital, es muy importante lo que es la formación y es un llamado muy autocrítico que hacemos para que eso mejore, pues. Entre tus compañeras y compañeros en el ambiente de trabajo, Luigino, a veces seguramente consigues un poco de resistencia y estamos yendo un poquito de lo grandote a lo pequeñito, pero en lo pequeñito a veces están
esos detalles que el propio comandante decía a veces, ahí es donde está el demonio. Hay gente que en tu campo de trabajo ofrece resistencia, por ejemplo, al uso del software libre. ¿Has tenido la posibilidad de dar algún tipo de formación, por ejemplo, en el equipo de Alba Ciudad 96.3 FM? ¿Quiénes participan de eso? En Alba Ciudad, bueno, como te expliqué, la migración a software libre la hicimos, si mal no recuerdo, en el año 2010, ¿no? Y en realidad hubo poco de resistencia, hubo muy poca, sí hubo un trabajo muy fuerte de nosotros, los que realizamos la migración, en hacer que fuera lo más sencilla posible. Es decir, no fue que instalamos el software y le dijimos a todo el mundo úsenlo, sino que primero nos sentamos con todo el mundo para ver cómo trabajaba cada quien, qué aplicaciones usaba, qué era lo que hacía, cuál era el trabajo de cada persona, y después sentarnos a ver qué aplicaciones en software libre le iba a servir a cada uno, sentarnos con esas personas para ver, mira, esto te sirve, ¿qué te parece? No, esto sí me gusta, esto no, esto hay que cambiarlo. Y bueno, fue un periodo de adaptación en ambos lados, pues porque no era solamente que la persona tenía que aprender, uno tenía que aprender muchísimo de ella, del trabajo que ella hace. Yo aprendí muchísimo de lo que es la parte de radio, porque yo, bueno, si bien yo había trabajado en otras emisoras de radio, yo no había trabajado en hacer radio como tal, en hacer micros, en hacer programas, todo eso, y tuve que aprender con todos ellos cómo se hace un programa, cómo se hace un montaje, cómo se edita, tuve que aprender todo eso para entonces poder encontrar aquellas aplicaciones que mejor funcionaban para todos ellos. Yo a veces he visto que algunos compañeros informáticos muchas veces instalan las aplicaciones y le dices, tienes que usar esto a juro porque esto es un decreto. Y mira, así no se puede. Esa no es la forma de emigrar, esa no es la forma de convencer a la gente. Algo que siempre nos dijo el presidente Chávez, tanto el comandante Chávez como el presidente Maduro, que nosotros tenemos que convencer a la gente, no imponérselos, ¿no? Y eso es un trabajo. Ese es el trabajo también de nosotros como informáticos, el de entender cómo las personas trabajan para poder adaptar las aplicaciones de software libre. Hay casos excepcionales, que no son muchos, en los que de verdad no hay software libre que pueda funcionar para determinados casos. Y en esos casos uno también tiene que entender que, bueno, oye, si por ahora no se puede, inclusive la ley de infogobierno tiene una previsión para eso, que es que si por ahora no se puede, bueno, compramos el software privativo, pero hay que desarrollar el software libre que nos permite reemplazar ese software privativo con el tiempo, ¿no? Y eso es algo que, bueno, poco a poco, como todas las revoluciones, como todo igual que en la política, igual que también cuando lo extrapolamos, digamos, a lo económico, a lo económico y a lo político, que uno muchas veces quisiera ver cambios mucho más inmediatos, que uno quisiera que las cosas avanzaran más rápido. Y bueno, uno entiende que hay condiciones políticas y económicas que muchas veces lo impiden, que muchas veces te dicen, mira, vamos en ese sentido, pero no vamos a ir tan rápido como queríamos. Eso nos ha pasado muchas veces, ¿no? Y bueno, si eso pasa a gran escala, si eso pasa a gran escala en lo económico y en lo político, pues también pasa aquí a pequeña escala en lo técnico, pues. Fíjate, estamos en casi el cierre del programa de este especial del día de hoy, pero quisiera que pusiéramos como una tapa de cierre en el sentido de una pregunta que va aprovechando que estamos en el aniversario o muy cerca del aniversario del comandante Fidel Castro. Él solía preguntar a otro comandante también de esa revolución, le preguntaba a Camilo Cienfuegos, ¿voy bien, Camilo? Y Camilo le decía, vas bien, Fidel. Yo te pregunto a ti ahora, en este campo de las tecnologías, ¿vamos bien, Luigino? Podríamos ir mejor, pero creo que vamos bien. Perfecto, muchísimas gracias a Luigino Bracchi por habernos acompañado en este especial del día de hoy. Gracias a ustedes, usuarias y usuarios de este prestador de servicios. Vamos a seguir con más programas de este tipo. Este creo que es muy valioso y hemos contado con la gran colaboración de Luigino Bracchi con su experiencia y con sus orientaciones. Gracias. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monroy. Yo no me quedo en la casa,